Problemas con la lengua, ese es el título del mensaje. Santiago 5:12. Problemas con la lengua. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a leer este versículo bíblico, habla de los juramentos, pero vamos a usar para poder expresar la verdad que Dios tiene detrás de ese verso. La palabra del Señor dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oremos. Padre, bendiga su preciosa palabra. Oramos que podamos recibir de parte de ella la nutrición espiritual que debemos recibir. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos al corazón, edificarnos a través, Señor, del conocimiento de tu preciosa palabra. Oramos en esta mañana por aquellos que no tenemos la capacidad de poder expresar lo justo, lo correcto con nuestros labios. Ayúdanos, Señora, a mantener una vida más santa, más apartada para ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Bueno, hace un par de semanas expliqué el contexto de la epístola de Santiago, pero para algunos detalles que tal vez recordaré con ustedes, es de que he estado haciendo devocional, yo en mi devocional, de la lectura de la epístola de Santiago. Entonces he venido aprendiendo algunas cosas que Dios me ha estado hablando en esa epístola, pero quiero decirles que esta es una de las epístolas más antiguas, o digamos las primeras que se escribieron del Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque algunos piensan que la Biblia es como un libro dictado por un ángel, ¿verdad? Que el Señor comienza a hablarle al profeta o al escritor del Nuevo Testamento y comienza a escribir. Eso no fue así. Lo que sucedió fue que los apóstoles comenzaron a manifestar en escritos, en cartas, por eso se llaman epístolas. Epístola significa carta. Soluciones para los problemas de las comunidades. Entonces, cuando usted lee las epístolas de Pablo, lo que usted va a ver ahí, por ejemplo en Corintios, usted va a ver que la comunidad de Corinto tenía divisiones, tenía problemas. Pero cuando Pablo estaba escribiendo, no se puso a pensar que eso iba a ser parte de la escritura. En ningún momento él pensó, esto va a ser parte de la Biblia, sino que lo que sucedió fue que, como las escribieron hombres de fe como Pablo, imagínense que solo Pablo en el Nuevo Testamento, la cantidad de epístolas que tiene, lo hacen ser el mayor escritor de todo el Nuevo Testamento, aunque ahora en la nueva y la actualizada investigación se le acreditan 7 epístolas, de todas las que ya conocemos, solo 7. Pero eso está debatido. Acuérdense que los investigadores luchan por ir dando actualizaciones. Entonces, para que tenga una idea, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filemón y Filipenses son consideradas epístolas de las que él tuvo que haber dictado, pero propias de Pablo. Las otras ya tienen ciertas, digamos, inclinaciones a decir los eruditos. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que usted tiene que saber es que el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito por el apóstol Pablo en sus epístolas. Ahora, cuando él escribía, no escribía diciendo esto va a ser Biblia, no, él escribía resolviendo problemas. Por ejemplo, Filemón se escribe para poder hablar acerca de un esclavo, ¿verdad? Y que se le pueda perdonar. Filipenses se le llama la epístola del regocijo o la alegría, porque él está preso, Pablo está preso y le está diciendo a la iglesia de Filipo, miren, regocíjense en el Señor, pero por favor, si tienen diferencias como hermanos, y habla de 2 hermanitas, porque las hermanitas en la iglesia andaban causando problemas. Bien raro, ¿verdad? Que las hermanas se metan en problemas, pero porque una estaba dividiendo la de la otra y probablemente
Evodia y Síntique tenían algunas divisiones ahí. Algunos han llegado a pensar que dicen que una de ellas representaba a la comunidad judía y la otra a la gentil, y que por eso era el pleito. Pero eran temas normales. Diga conmigo, temas ordinarios. No, pero dígamelo bien, como que ya despertó. O sea, no estamos entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, diga temas ordinarios. Así se escribió el Nuevo Testamento, resolviendo temas ordinarios de iglesia. Pero lo que sucede es que estas epístolas se comenzaron a leer en las lecturas de las sinagogas, es decir, los cristianos comenzaron a convertirse y escuchaban las lecturas y las leían en las reuniones primero en sinagoga y después en comunidad. Entonces, cuando ya estaban en la comunidad reunidos como cristianos, como iglesia, ahí se leían las epístolas de Pablo y se leían las epístolas como lo es Santiago. Y por eso es que comenzaron a formar parte de este Nuevo Testamento, porque tenían doctrina, tenían peso teológico para ellos. Entonces, Santiago se le adjudica nada más y nada menos que al líder principal de la iglesia de Jerusalén. Pero este señor Santiago, la mayoría de estudiosos y todos los que saben de Biblia saben que es adjudicada a Santiago o Jacobo, hermano de Jesús. Así es el tema, es el hermano de Jesús el que está escribiendo esta carta. Algunos no le dicen carta, sino que le hablan más acerca de un sermón, ¿verdad? Porque está dividido en varios temas del Antiguo Testamento prácticamente. Pero lo importante que yo quiero decirles es que Santiago le da un gran énfasis a la lengua. Diga conmigo, problemas del hablar. Y lo va a hacer en varias formas. ¿Por qué? Cuando ya usted le dedica el tiempo, fíjese que la mayoría de estudiosos piensan que esta epístola incluso, fíjese que se debate si es más antigua que Tesalonicenses o es después de Tesalonicenses. Hoy en día, todos los académicos dicen que el primer escrito del Nuevo Testamento, no le estoy diciendo evangelio, el primer escrito es Primera de Tesalonicenses. Pero por mucho tiempo se pensó que fue Santiago. Entonces, esta epístola, imagínense, fue escrita posiblemente entre el año 49 después de Cristo al 50 y pico, pero muchos le ponen 45 después de Cristo. Esto quiere decir que si Jesús murió y resucitó en el 33 más o menos o 35, imagínense que esta epístola tiene por lo menos unos 15 años después de que Jesús ha muerto y resucitado. Por eso es que es una de las más primitivas, de las más, digamos, las primeras que se escribieron. Ahora, por eso es que contiene enseñanzas muy importantes acerca de la vida cristiana. ¿Qué es lo que quería hacer Santiago? Regular la convivencia entre los hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Ahora, el tema que vamos a hablar tiene que ver con la lengua y es una línea que se traza en toda la epístola y se lo voy a demostrar en este momento. Quiero que vea conmigo primero Santiago 1 y en Santiago 1 vamos a ver el versículo número 8. Mire lo que dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿de qué está hablando? De lo que va a adelantar después. Aquí está adelantando el tema de la lengua. ¿Por qué? Porque esta palabra, doble ánimo, ¿sabe qué significa? El que tiene un doble pensamiento. Entonces, cuando se habla con la lengua mal, tiene que ver con el doble ánimo. Tiene que ver con el que está dividido. Diga conmigo, no estemos divididos. ¿Por qué? Basándome en este texto, el problema de la lengua es que lo que hablamos con la lengua, lo que hablamos con la boca, no es lo que verdaderamente está en nosotros. Y de ahí se produce todas las cosas negativas que hablamos. Porque algunos de nosotros hablamos lo que no somos, decimos lo que no creemos y tenemos la costumbre de hacer una doble moral y una doble vida. De tal manera que hablamos tantas mentiras muchas veces y hablamos tantas cosas irreales que hasta da vergüenza.
porque es un problema de estar dividido. No respaldamos lo que hablamos con lo que somos. Y esto es un problema que lo tenemos una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a mentir. Tenemos una tendencia a hablar más de la cuenta. Tenemos una tendencia a ofender a otros. Y tenemos una tendencia de hablar mal de otras personas. Por eso, la base principal es el no estar divididos. Diga, no estemos divididos. Y la razón es esta. Con el corazón estamos mintiendo. Y no podemos decir una verdad. Fingir que estamos diciendo las cosas de verdad cuando en el corazón sabemos que no vamos a cumplir lo que decimos. Este es el tema de la demagogia, es el tema de los políticos, es el tema de los cristianos, es el tema de muchos de los que estamos aquí presentes, que no podemos decir la verdad. ¿Y cuál es el problema? Usted y yo sabemos que el padre de toda mentira es Satanás. Cuando hablamos, cuando decimos, cuando no respaldamos lo que hablamos con lo que somos, estamos siguiendo las líneas del enemigo. Y nuestras palabras se convierten en herramientas del diablo. Muy bien, este es el primer versículo. La base tiene que ver con esa doble moralidad. No hay que tener doble moral, no hay que tener doble vida, no hay que tener doble carácter. Que un día decimos, no, mañana lo voy a hacer, y ya en la noche, ya no lo voy a hacer. A esto hoy en día la gente dice, es que este es bipolar. Mire, antes no les decían bipolares, les decían locos, ¿verdad? Pero hoy dice, es que estoy bipolar, dicen, estoy bipolar. Bipolar quiere decir que usted no sabe lo que quiere en la vida. Porque lo que usted hace es eso. Comienza algo, no lo termina, dice que va a hacerlo y no lo hace. Y así como usted actúa, así habla. Siempre diciendo cosas que no puede respaldar. Ahora, vea el otro versículo. En el mismo capítulo 1, versículo 19. Está hablando de los que declaran o dicen cosas con su boca, pero no las viven. Entonces, Santiago está llevando nuevamente el tema de la lengua. O sea, todo tiene que ver. Vea lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se da cuenta? No tenemos que ser solo oidores, sino que tenemos que hacer, cumplir la palabra. Hay mucha gente que se puede tantos versículos bíblicos, pero no vive un tan solo verso en su vida. Y esto nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una enseñanza tremenda del Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla del Sermón del Monte. El hombre prudente le compararé con aquel que edificó sobre la roca, porque cuando venían las tormentas y las tempestades, la casa no se destruyó. Esta persona es el que oye y hace la palabra de Dios. Cuando usted vive oyendo la Biblia y poniéndola en práctica, usted está edificando sobre la roca. Pero hay mucha gente que oye el Evangelio, oye la palabra, pero no hace la palabra. Ese está edificando sobre la arena. ¿Y sabe qué está sucediendo? Se va a hundir. Van a venir las tempestades y no vas a poder sostenerte en medio de las tempestades. Entonces, no solamente es ser oidores, sino que hay que hacer la palabra. Hay que cumplir la palabra.
Hay que obedecer la palabra. El que oye y hace, dice la Biblia, le compararé con el hombre prudente que edificó sobre la roca. Hay personas que hemos edificado sobre la arena, porque hemos oído tanta Biblia, hemos escuchado tanta predicación, pero no vivimos un tan solo versículo de la Biblia. Ahí nuevamente está el tema de la lengua. Nuevamente, el capítulo 3, ve el capítulo 3. Mire el capítulo 3 que está dedicado a la primera parte a la lengua. Capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Los mayores pleitos se dan porque dijimos algo en la casa. Y de repente usted está peleando con su señora, y de repente usted está peleando con su esposo, y de repente usted está peleando con su hijo y se le escapa una ofensa. Y se le escapa algo que no tenía que decir. Pero lo dijo, ofendió, le falló a esa persona. Y esa persona se resiente y dice, pastor, fíjese que mi esposo o mi esposa me dijo tal cosa. Y se ofende la gente. Porque cuando estamos airados, cuando estamos enojados, es cuando sucede eso, ¿verdad? Andate de la casa, y si yo a vos no te necesito, si vos no sos hombre. Mire que hay mujeres que les gusta que le peguen, ¿verdad? Entonces, mire, se lo digo con un poquito de psicología que se lee. Uno entiende que hay personas que les gusta cucar a los hombres. Pégame pues, pégame. Ay, hermano, y de repente viene la manada. Pero el problema es que ahora lo zampan preso a uno. Así que no lo haga. Si la señora le está diciendo, es que vos no sos hombre. Ay, sí es verdad. Y salga huyendo, papá, porque lo van a zampar preso. Y mire, ¿cuánta gente aquí tiene problemas con eso? Que no se puede acercar ni a los hijos porque les han puesto medidas cautelares. ¿Por qué sucede? Porque se nos escapan las palabras, porque no sabemos controlar nuestro carácter. Ahora, pasando del chascarrillo a lo que vamos, porque estaban bien serios, veamos esto, ponga atención. Este versículo parece tan pequeño que uno diría no tiene nada, pero tiene un montón. Bueno, de tal manera que yo pienso que no podría yo terminar de predicar este sermón. Pero vea nuevamente el versículo número 12. Primero, lo que le quiero enseñar es que tiene relación con toda la epístola. Mire lo que dice. Pero sobre todo, hermanos míos. ¿Qué tiene que ver eso? Ponga atención. Lo que está haciendo Santiago está finalizando la carta. Entonces quiere darnos consejos finales. Pero lo que está haciendo Santiago es diciendo, lo que estoy hablando aquí, lo que estoy diciendo aquí, tiene relación con lo que he venido hablando. Entonces, nos quedó claro que la lengua está en toda la epístola. Amén. Ay, Dios, hermano. ¿Nos quedó claro que la lengua está en toda la epístola? Ok, punto primero. Punto segundo. Mire con qué tiene relación. En la iglesia de la comunidad de Jerusalén se estaban peleando los hermanos. Se enojaban, se irritaban, y cuando ya estaban enojados los hermanos, acostumbraban gritarse, y muchos de ellos, te juro. ¿Cuántos aquí le dicen eso? Lo tiene muchas veces las mujeres, dicen, te juro que no me vas a volver a tocar, te juro que no te voy a volver a cocinar. Nunca más le volvió a hacer la bendita sopa con frijoles. Entonces, mire, que yo estoy viviendo la maldición esa, fíjese, porque una vez le dije a mi esposa que es que me cayó mal, hermano. Fue la primera vez que me hizo la sopa de frijoles negros con carnita y no sé qué, pero no me cayó bien. Yo no sé, es que nos peleamos ese día y pasé, hermano, con 2 días, pero encamado, hermanos. Pero fue la combinación entre los frijoles y el pleito que me mató. La que nunca más me volvió a hacer sopa de frijoles, hermano,
Fíjese que les declaro y aquí, ¿verdad? Con todo el dolor de mi corazón, denuncio que mi esposa no me hace sopa de frijoles. Te juro, me dijo, que nunca te la voy a volver a hacer. Y así me lo ha cumplido, hermano. Hasta este día no ha vuelto a hacer sopa de frijoles negro. Se peleaban. Entonces, lo que tiene relación esa palabra, mire esa palabrita chiquita, es una partícula, es un artículo de conexión. Vea lo que dice el 12, pero sobre todo. ¿Qué está diciendo Santiago? Tomen en cuenta esto, pero esto que les voy a decir tiene relación con lo que ya vengo predicando, con lo que ya vengo explicando. ¿Con qué? Diga conmigo, paciencia. Vea lo que dice atrás los versículos número 8 y 9. Mire, tened también vosotros paciencia y afirmad, mire bien, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, ¿qué está hablando Santiago? Que no se peleen, que no se les vaya a salir una queja. ¿Por qué? Cuando nos impacientamos, murmuramos, acudimos a decir cosas que no son ciertas, y muchos de nosotros cuando estamos impacientes o desesperados vamos a buscar un amigo y le decimos, préstame, te juro que te lo pago el otro mes, y nunca usted le pagó. Por eso Santiago en el verso 12 está amarrando las dos ideas, que el hablar con una forma equivocada tiene que ver con ser impaciente, no tener la capacidad de dominar mi lengua, no tener capacidad de dominar mis pensamientos. Vean nuevamente el 12, léalo. Pero sobre todo, mire, pero sobre todo, hay una advertencia, diga conmigo advertencia. El versículo se divide en dos etapas. La primera estructura dice lo que no tenemos que hacer. Y la segunda estructura del verso 12 nos dice lo que sí tenemos que hacer para evitar caer en la primera parte del versículo. Entonces el verso 12 se construye, se edifica en relación a la paciencia cristiana. Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Hay que ser pacientes para hablar. Hay que ser pacientes para tomar decisiones. Hay que ser pacientes para salir de los problemas. Hay que ser pacientes para no tomar decisiones equivocadas. Recordaba yo ayer a un amigo mío, a Jeffrey Enríquez. Nos íbamos a meter al balsamar. Íbamos a nadar al mar. Pero cuando uno es joven, no se mete en problemas y se mete. Yo me metí en el mar, yo creí que sabía nadar. Yo no sabía nadar, hermano. De repente me agarran las olas y ya no podía salir. Y el agua la tenía, ya me estaba tragando agua. Entonces yo vi que Jeffrey, y literal se lo estoy diciendo, con la novia que tenía en ese momento, se tomado de la mano. Yo lo vi, hermano, yo alcancé a ver que se hincó así, se hincó en la arena. Pero yo no sé qué pasó, que en ese momento, fíjese que una ola me arrastró hacia adelante y logré salir, hermano. De milagro, yo me estaba ahogando, petateándome, del griego morirse, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué me dio risa? Mira, me dijo, yo estaba ya orando porque yo ya veía que te ibas a ahogar, me dijo. ¿Y por qué no hablaste al salvavidas? Le digo yo, no, viejo, si hoy no viene el salvavidas, así que, mire, fue la última vez, desde ese día, yo respeto el mar. Me baño así, de baños de guacalito, agachoncito, así. ¿Para qué me voy a meter al mar? Y aquellos que vienen, ¿por qué? Para que la novia los vea. Aquí vengo yo nadador, que he hecho el paso del hombre. Te vas a ahogar, muchacho. Ahí nomás vas a quedar. Al mar con cuidado. Desde ahí yo le respeto el mar.
así también uno aprende a respetar la imprudencia que uno dice. Si usted sabe que por su lengua se ha metido en grandes problemas, ¿para qué espera un salvavidas? Mejor no se meta. Si usted sabe que usted tiene una tendencia a tomar decisiones equivocadas, que cuando usted está desesperada le habla a un amigo del trabajo, no lo haga. Si usted, caballero, sabe que tiene una compañera y con ella usted se queja de los problemas que tiene con su esposa, no lo haga. ¿Por qué? Hay que saber hasta dónde llegar. Hay que ponerse límites. Y así como nos ponemos límites en la vida hasta donde tenemos que llegar, así tenemos que ponerle límites a lo que hablamos. Hay que ser prudentes y hay que tener paciencia para hablar. Yo no la tengo. Por eso oro mucho, porque tengo esa mala costumbre. Mi jefe, el pastor fundador, decía: a mí no me cuente nada de eso, porque yo no soy gaveta, yo soy vitrina. Y así hay muchos hermanos aquí que no les pueden contar algo porque ya bamba con la vitrina a todo mundo. Si uno ya sabe, entonces ¿para qué le cuenta? Y si usted sabe que uno es chambroso, ¿para qué le dice? No me cuente nada. Yo le cuento a los hermanos. Pero es cierto, muchas veces tenemos una tendencia a hablar más de la cuenta. Hay que ser prudentes para hablar, hay que saber hasta dónde llegar para no ahogarnos en nuestras propias palabras. La mala costumbre de hablar demasiado es verborrea. Y mucha gente hasta lo atolondra uno de tanto que habla. Por favor, ¿qué me dijo? Verborrea. Silencio. Silencio. Aún el necio cuando calla es contado por. Ahí está la clave. Pero a veces somos imprudentes. Nos metemos en olas más profundas de las que podemos soportar y causamos grandes problemas familiares, grandes problemas y enemistades, y en la familia que se deben de guardar muchas veces hasta secretos, cuestiones de abusos sexuales, cosas que no deberían de haber sido, y nosotros las contamos a medio mundo y no estamos viendo las consecuencias de lo que vamos a estar hablando. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, entonces, veamos entonces, ya les expliqué la introducción, ahora veamos el texto. Primero, vea lo que dice el verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Fíjense que esa palabra, omnuo, en griego, omnuo, fíjense que tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Omnuo en griego significa jurar, pero ¿sabe qué también significa maldecir? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué el griego, cuando se lee el griego en que fue escrito, omnuo, ¿por qué dirá maldecir? Les voy a explicar la razón. Porque a veces uno mismo se maldice con lo que dice. Uno mismo se maldice con lo que declara. Esa gente que tiene por costumbre, ¿verdad? Mira a la hija de fulano, mira al hijo de Mengano, cállese, usted también tiene hijos, y si no tiene hijos, tiene nietos. Mejor no se meta. O sea, el tema es que el hablar puede causar discordias. Por eso omnuo se traduce como jurar, se traduce como maldecir, amenazar, invocar, imprecar. Tiene un montón de significados, pero todos son negativos. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es, no que juremos, porque jurar, la Biblia no lo prohíbe. El juramento bíblicamente se admite. No es prohibido jurar. Y usted lo va a ver en los juramentos de abogados, en los juramentos del presidente de la República. Juro solemnemente hacer cumplir la Constitución. Los diputados también juran. Cuando usted se casa, prometo que no le va a faltar nada a esta señora. Y mire cómo la tiene, mal vestida, desnutrida.
Dígame usted si no incumplimos los juramentos. O sea, la Biblia no prohíbe el juramento. Lo que prohíbe es jurar, pero el juramento que no tiene sentido, el juramento que no tiene peso, el juramento que tiene como base la mentira. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento la Biblia dice, prohíbe los juramentos de ese tipo, de esa naturaleza, usando el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar que Dios jura y promete por sí mismo. En el Nuevo Testamento podemos decir y encontrar que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él dice, prometo, juro. O sea, el juramento en sí no es malo. Lo que es malo es el uso que le da la persona al juramento. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el juramento negativo? ¿Cuál es el juramento malo? Preguntemos en esta mañana. Todo juramento que tenga como base la mentira, esconder la verdad, usar a las personas, manipular gente y todo aquel juramento que lo único que se utilice para poder tapar una mentira es malo, no es de Dios. Por eso omnuo es negativo, por eso omnuo es maldición, porque desde el momento en que usted le comienza a mentir a una chica, cuando usted le comienza a decir, no te preocupes, yo ya resolví las cosas con mi esposa, yo ya tengo todo, yo duermo en cama separada, yo ni me acuesto con ella. Usted está entrando en maldición. Porque no solamente se refiere al hecho, yo te juro, no. Declaraciones, promesas sin cumplir, declaraciones falsas, promesas falsas y juramentos falsos. Todo tiene que ver con esta primer parte del versículo. Omnuo. No juréis. Antes de hablar, piense. Antes de decir, piense. Sea prudente. Omnuo. No se maldiga a sí mismo. No se maldiga a sí mismo. Porque cualquiera podría decir, es que esto solo es para los juramentos. No. Es para todo tipo de aplicación. Ahora, les voy a explicar este sentido. No juréis. Pero vea la segunda parte del versículo. Ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una mala costumbre. Diga conmigo, mala costumbre. Ellos dividían los juramentos entre buenos y malos. Los que se podían incumplir y los que no se podían incumplir. Entonces, ¿cuáles son los juramentos obligatorios? Te juro por Dios. Ese era obligatorio. Pero si yo le juraba a usted, te juro por mi nombre, te juro por el templo, eso se podía incumplir. O sea, desde ya usted sabe que era mentira. Cuando usted, su esposo, le dice, te juro que voy a dejar de tomar, ese es un juramento falso. Te juro que voy a dejar la amante, más falso. Te juro que te voy a mandar a traer cuando llegue a Estados Unidos. Más falso todavía. ¿Ah? Pero el problema es meter a Dios y el nombre de Dios. ¿Por qué? Cuando el versículo dice, vea lo que dice el 12. Ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Por qué? Se está refiriendo a Dios. Porque Dios está en el cielo y está en la tierra. Pero como los judíos eran religiosos, no acostumbraban usar el nombre de Dios. Entonces el escritor Santiago dice, no quiere poner el nombre de Dios, sino que quieren a que nosotros entendamos que la gente juraba por Dios, por lo que está en el cielo y por lo que está en la tierra. Porque la tierra es el estrado de los pies de Dios y el cielo es el trono de Dios. Amén. Entonces, no hay tal cosa de juramentos que pueden cumplir o juramentos que sí puedo cumplir. Para Dios todo juramento es válido. Ahora, hablemos de esto. Diga conmigo inflación. No, pero diga conmigo inflación. ¿Qué significa? ¿Qué es cuando hay inflación? Cuando ya los 100 pesos no le alcanzan para traer todo lo que usted traía hace 10 años.
$100 hace 5 años le alcanzaban para bastantes cosas, pero ahora $100 le alcanzan para bien poquitas cosas. Cuando usted va al súper y usted dice, no tengo nada en la casa, mire hermano, en tres bolsitas, 100 pesos usted, en 3 bolsitas, $60. Lo que usted compraba con $100 antes, ya no lo compra hoy. ¿Sí? Antes la gente tenía palabra, hoy no tiene palabra la gente. ¿Por qué? Hay palabra inflada. O sea, hay gente que no tiene palabra. Y estamos viviendo un sistema mundano donde no hay valores, donde la palabra no vale, pues. Hoy cualquier hombre se le puede acercar a una señorita. Me contaba mi cuñada en una institución de gobierno. Le pregunta a mi mamá, ¿sabe cuántas compañeras están embarazadas? Le estoy diciendo una oficina de 200 personas. Y mi mamá le dijo, por molestar, 8. Se equivocó, le dijo, 7 son las que están embarazadas. 7, el número divino, 7. Pero ¿sabe qué? De las 7, ninguna está casada. Pero tienen parejas, son señoritas de 24, 26 años que se han involucrado con varones de 48, 50. No critico la edad. Lo que yo digo es, ¿cómo les entraron? Ofreciéndoles ¿qué? Dinero, palabra, como nos habían enseñado antes. Te voy a poner una pieza con focos, ¿verdad?, de esquina, dice. Y el pobre sinvergüenza no tiene donde caer muerto, si ni lote puede comprar. Ay, te voy a poner una pieza con foco, dice. ¿Qué me vas a poner una pieza con foco? Aguantar hambre te va a llevar viviendo alquilado 20 años. Nadie dice amén, ¿por qué será? Pero sabe, escuche, la palabra está sufriendo una inflación, no vale nada. No vale nada la palabra. Hoy mentimos por cualquier cosa, juramos por cualquier cosa, metemos a Dios en lo que sea, siempre y cuando sea necesario. Ahora, les voy a mostrar algunos puntos importantes de esta declaración. Primero, el juramento, si usted es una persona, porque ¿qué es lo que dice el versículo? Que no tenemos que usar el juramento. ¿Por qué? Este texto le está hablando a los que tienen la práctica constante de andar jurando y de andar prometiendo cosas que no pueden cumplir. Ya dejen de salir, ya salgan de ahí. Vuelvo a repetir, el versículo le está hablando a quienes tienen la práctica constante de andar jurando y prometiendo cosas que no cumplen, como los políticos. Tampoco dicen amén. Pero mire, ¿cuántos tenemos ese mismo espíritu en nuestra forma de hablar? Yo no digo, es que yo no juro, pastor, sí, pero hablemos cosas. No constantemente andas viviendo una mentira, pues. Hay personas que han construido una mentira en su vida con personas. Hablan y hablan tanta mentira que ya ni se acuerdan qué le dijeron a uno y al otro. Mirá que no me dijiste vos que andabas en Estados Unidos. Mentira, el régimen lo agarró. El régimen, ahí estaba preso. Pero aquí viene, andaba de viaje, dicen, en Israel. Si no ha salido ni a Paleca, papá. Si a vos no te dan visa, ni para salir a Guatemala te dan chance, porque tenés orden de captura. Pero hay gente fantasiosa, inventan, y es mentira. No vivo una mentira. No vivo una mentira. Esto me compromete. ¿Por qué? Porque hay personas que hemos construido máscaras, dobles vidas. Yo recuerdo un caso irreal, a mí me consta, pues. Yo lo conozco a él. En el mismo rato que estaba naciendo su hijo en el Hospital X en San Salvador, un privado, en la 5ª planta, estaba naciendo su otro hijo con la amante en la 3ª planta. Y a las 2 las tenía dormidas. Es que así es. No es así, pues. ¿Estoy mintiendo acaso? No estoy mintiendo. Mire,
nos creamos máscaras hipócritas. Utilizamos la máscara porque nos gusta hablar y decir cosas que no son ciertas. Tal vez usted no jura, pero vive de la mentira. Nos gusta hacer gestos. Yo digo y le prometo y le digo. Venga esa mano, decía aquel. Hay gente que no se acuerda porque no son de esa época. Pero venga esa mano, decía Meyer. Entonces, y pura mentira. Pero decimos, no, te prometo, te juro. Como que con hacer gestos vamos a hacer más refuerzo de la mentira que estamos haciendo. Nos acostumbramos a dar discursos, letanías, grandes mentiras. Y hablamos con la mujer 2 horas solo para dormirla. Falso. Sos falso. Sos falso. Entonces, la palabra lo que nos quiere mostrar es cómo debemos de vivir con la verdad, porque la verdad es de Dios. No debemos de acostumbrarnos a vivir un mundo de mentira. Tenemos que hablar con la verdad siempre, que lo que digamos en nuestro corazón sea lo mismo que respaldamos con nuestras palabras. Si se compromete para mañana, usted cumple para mañana. Si usted dice que va a hacer algo, no se incumple usted mismo, hágalo. Sea certero, verdadero. Jesús dijo lo mismo. Vea lo que dice Mateo 5 para que vea que Santiago está hablando palabras de Jesús. Mire lo que dice Mateo 5:33. Mateo 5:33. Mire lo que dice Mateo 5:33. Léalo ahí con sus propias palabras. Además, habéis oído, Mateo 5:33, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás, si no cumplirás el Señor tus juramentos. 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Qué quiere decir? No nos demos carreta, no hablemos con mentiras. Vea lo que dice: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, note esto: sí, sí, no, no. ¿Qué quiere decir? Que lo que declaramos sí, tenemos que hacerlo realidad sí. Si decimos no, hay que hacerlo realidad en el no. Lo que declaramos es lo que hacemos, pero no nos mentimos. Si yo digo sí, lo hago real, lo hago palpable. Si digo que es no, también lo hago palpable. No, así tenemos que hablar, con la verdad, con autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la forma de hablar es el reflejo de nuestro carácter. Y con la forma de hablar muchos demostramos que no tenemos carácter. Lo que demostramos es que somos farsantes. Y le voy a decir esto: la gente más exitosa de este mundo son gentes que cumplen su palabra. Y si dicen algo, lo hacen. Y si se comprometen en algo, lo logran. Porque si uno lo considera en el corazón, lo ejecuta. Pero la diferencia es que entre el sí y el sí hay un camino. Y uno se pone obstáculos y dice: es que no lo pude hacer, es que no lo logré. Hazlo, simple y sencillamente hazlo. Y si no lo vas a hacer, no lo hagas. Pero tenemos que acostumbrarnos a hablar lo que corresponde, lo real con lo que declaramos. Declaramos, lo hacemos. Decimos que sí, es sí. Decimos que no, es no. Palabra firme de compromiso, porque no voy a reflejar que mi carácter es débil, o que no tengo carácter, o que no tengo palabra. Hay que aprender a hablar con la verdad, con la autoridad que nos da el Señor. Ahora cerramos. Un detalle:
Vuelva nuevamente a Santiago 5. Mire, verso 12. Léalo conmigo nuevamente, porque ahora ya lo comprende. Mire, pero sobre todo, artículo conectivo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Ya entendemos eso, ¿verdad? Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Se ve la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos? Sí es sí, no es no. Ahora, cierro. Hay que aprender a hablar más cosas positivas. Hay que hablar lo positivo. Y hay que aprender a hablar creyéndole a Dios en todo lo que hacemos. En el nombre del Señor vamos a comprar un vehículo. En el nombre del Señor vamos a salir adelante este fin de año. Y vamos a comenzar bien el año 2024. En el nombre del Señor vamos a estar más bendecidos. A pesar de las pruebas que vivamos y las dificultades que vengan a la vida, sabemos que estamos sostenidos en la mano de Dios. Eso es hablar con cosas constructivas y edificantes. Sueño con fundar el colegio de esta iglesia en el 2025. Hay que meter los papeles en el 2024. Pero hay que ir trazando eso con la palabra y haciendo las acciones pertinentes. Hay que hacerlo. Pero también hay que ser negativo. Diga conmigo, hay que ser negativo. ¿En qué? ¿A qué hay que decirle no? Al pecado, no a la desobediencia, no a la irresponsabilidad, no a la deshonestidad, no a la inconstancia de no venir a la iglesia y de venir cada vez que yo quiero a la iglesia. Eso no sirve. Hay que decirle no a la inconstancia, hay que decirle no al doble ánimo y hay que decirle sí al Señor en lo que le creemos y en lo que tenemos fe. Dios lo va a hacer si lo creemos. Hay que aprender a cancelar la maldición en la que hemos vivido de deshonestidad. Y si usted como yo es una persona que se acostumbra a decir y hablar más de la cuenta, acostúmbrese a hablar menos y a ser más prudente con lo que dice. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Santiago al final. Mire lo que dice al final. No, para que no caigáis en... ¿Por qué? Cuando venga el Señor va a venir a juzgar a quienes. Cuando venga el Señor, ¿a quién va a venir a juzgar? ¿Y usted cree que Dios no lo va a juzgar a usted? Ay, pero yo no, porque yo soy cristiano, no me voy a ir al infierno. Es que no te estoy hablando de ir al infierno. ¿Qué es lo que va a medir Dios en los cristianos? Una sola cosa: su fidelidad a Dios. Y Él va a venir a evaluar tu fidelidad con tu vida, con tus palabras, con tus pensamientos y con todo lo que nosotros somos. Tenemos que ser fieles a Dios y ser santos en medio de una sociedad que no lo es. Y ser apartados en medio de una sociedad contaminada de depresión, de depresión, de pecado, de desorden. Pero nosotros los cristianos no somos así, porque nuestro sí es sí y nuestro no es no. Somos verdaderos, no vivimos la hipocresía, no vivimos la mentira. Seamos fieles en un mundo de infieles. Seamos santos para hablar en un mundo que no es santo. Y aprendamos a ser humildes y reconocer, hermanos míos, que tenemos que ser diferentes a todo el mundo. No de su palabra. Usted es negociante, usted es comerciante. De su palabra, cúmplala. No ofenda a la gente. No humille a la gente. Aprenda a comportarse con un carácter cristiano y que cada día seamos más parecidos a Cristo. Porque lo que va a medir el Señor cuando vengan los cristianos es su fidelidad a su palabra. Así que obedezcamos, cumplamos lo que Dios nos ha establecido y sobre todo que nuestro hablar sea siempre sí o no.
Vivamos en la verdad, pero no en la mentira. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra.